Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse a otro webinar de CEDU dentro del ciclo de webinars que hemos decidido hacer en este mes de abril. Hoy nos van a acompañar el doctor Fernando Vargas y el doctor Martín Bueno para hablar un poco sobre los desafíos de la tecnología y las relaciones laborales en estos momentos de distanciamiento social, de aislamiento social que estamos viviendo. Para CEDU es muy importante este tema porque el teletrabajo, conocido como teletrabajo, es una de las peleas que da la Cámara año tras año junto con otras cámaras que nos acompañan. Creo que me salté a presentarme. Mi nombre es Ivana Rocha, estoy en CEDU desde su fundación. Este mes cumplimos 5 años de fundación de la Cámara a fin de mes. Les cuento que es CEDU es la cámara que nuclea a los actores de la economía digital. Y suena muy lindo, pero mejor les explico quiénes son. Son todos aquellos que forman parte de la cadena de valor que hace al comercio electrónico y los negocios por Internet. Dentro de la Cámara tenemos a los principales actores que son proveedores de plataformas de tecnologías de la información para el comercio electrónico, switches integradores de medios de pago, agencias de marketing digital, empresas de logística, y por supuesto consultores, estudios jurídicos, específicamente Estudio Vargas Abogados, que se especializa en tecnologías de la información y comercio electrónico particularmente, y lógicamente los que hacen negocios por Internet, los que venden por Internet, los que ofrecen servicios por Internet. Habíamos preparado un ciclo de meetups, no online, sino presenciales, para que además de intercambiar conocimiento, nos conociéramos, nos saludáramos desde otra manera más cercana, pero vista la situación que estamos viviendo, hemos decidido pasarlo online porque consideramos que es necesario seguir capacitándonos y mucho más ahora. Fernando y Martín se van a encargar de dar esta charla. Van a poder utilizar el panel de preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom para hacer preguntas y respuestas, y van a poder levantar la mano para hacer preguntas en vivo, es decir, habladas, que es lo que le da también más dinamismo a este webinar, para que no se achate o no nos quedemos como así, que no tengan vergüenza. Y bueno, cabe agradecer lógicamente a nuestro sponsor, que es el que nos permite estar acá a través de la plataforma Zoom, que es Fenicio E-Commerce. Y ahora vamos a ver un videito cortito de Fenicio E-Commerce, y después de eso ya los dejo. No les hablo más y los dejo con Fernando y con Martín para hablar sobre el teletrabajo en estos tiempos. Gracias. Fenicio E-Commerce es una plataforma integral para la implementación y gestión de su sitio de venta online. Hemos ayudado a importantes marcas a aumentar exponencialmente sus ventas, acercándolas al creciente mercado de las compras en línea. Nos enfocamos en brindar experiencias de compras simples, con el proceso más ágil e intuitivo del mercado. Todo esto en una plataforma omnicanal que permite el acceso y la compra desde dispositivos móviles o de escritorio, logrando que sus visitantes se conviertan en sus clientes. Conocemos la dinámica comercial del mercado, por eso estamos integrados con los principales medios de pago, envíos, sistemas de manejo de stock y facturación. Además, ofrecemos una gestión práctica de promociones y descuentos con tarjetas de crédito de rápida implementación y fácil manejo. El panel de administración brinda una excelente experiencia de uso para que su personal pueda concentrarse exclusivamente en su foco de negocio. Como
como Google Partners certificados, sabemos atraer tráfico a su tienda. Adoptamos las mejores prácticas para posicionamiento en motores de búsqueda, integración con redes sociales y Google Analytics, permitiéndole conocer a fondo el comportamiento de sus clientes. Y todo esto en la nube. Fenicio e-commerce es un servicio alojado en servidores de alta performance, utilizando la red de Amazon para distribución de contenidos y con respaldos periódicos de información. Fenicio se encuentra en evolución continua, con nuevas funcionalidades que se incorporan en cada actualización, para que su negocio continúe creciendo siempre. Fenicio, tiendas online más fáciles, negocios más rentables. Bueno, se supone que arrancamos nosotros. Saludo a todos. Ya veo que hay mucha gente conocida. Un gusto para los conocidos y para los otros que nos vamos a ir conociendo. Ivana nos planteaba que debido a esta situación tan especial que estamos viviendo, han llegado preguntas de todo tipo a la Cámara, a su vez a nosotros también con Martín en el estudio. Estamos permanentemente evacuando dudas, cosas, situaciones nuevas que se presentan, situaciones viejas que se presentan con formas nuevas, y la verdad que esto está muy dinámico, muy interesante desde el punto de vista jurídico para nosotros. Yo diría que con este modelo ahora de teletrabajo trabajamos más que lo que trabajábamos antes. Supongo que a muchos les está pasando lo mismo. Así que bueno, lo que queremos hacer es compartir con ustedes las dudas que tenemos, porque en realidad lo que hacemos es compartir dudas más que certezas. Ustedes saben que el tema de teletrabajo en Uruguay no tenemos regulación específica, por lo tanto tenemos que hacer piruetas nosotros, los empresarios, los jueces, todos los que el Ministerio de Trabajo, el BPS, todos los que de algún modo nos vemos involucrados en el micromundo tenemos que adecuarnos a esta realidad, que no es una realidad nueva, porque las empresas vienen teletrabajando desde hace mucho tiempo. El asunto es que el marco jurídico no ha acompañado en debida forma o en forma tempestiva esta evolución, y ahora que irrumpió no solo para las empresas que manejaban fundamentalmente la tecnología, sino para todas las empresas del teletrabajo, empezaron las dudas y los problemas. Así que bueno, esa es la idea de charlar un rato ahora de mañana, una semana muy especial por la celebración que se festeja en esta semana, sumado a la inactividad esta forzosa. Así que bueno, lo que queremos hacerlo interactivo. O sea, la idea de hacer el taller no es que nosotros estemos con Martín una hora y pico hablando, y al final darle la palabra para que ustedes nos planteen alguna duda, porque ese modelo es muy antiguo. Lo que queremos hacer es ir hablando, ir presentando temas. Nosotros tenemos un orden más o menos para ir llevándolo de los temas, y a medida que van surgiendo las cosas, ustedes las van planteando. Seguramente en algún momento van a tener dudas de cosas que vamos a hablar más adelante, las diferimos o las vemos en ese momento. Incluso siempre preferimos con Martín no hacer un PowerPoint o algo muy estricto que después no nos quite el dinamismo ese de la charla, ¿no? Así que lo que queremos es que a través de las herramientas que tiene este sistema, lamentablemente yo no había usado todavía el Zoom como formato seminario. Estoy viendo nada más que 4 pantallas, a Martín y 2 pantallas más. En el otro formato clásico veo todos los que están, incluso se ven los nombres, aunque no se vean las caras, aunque no habiliten la pantalla, igual se ven los nombrecitos, lo cual lo hace más dinámico, pero bueno, trataremos de adaptarnos a esta herramienta. Ustedes vayan escribiendo a Ivana, Martín está viendo el chat también conjuntamente conmigo, así que esa es un poco la mecánica de lo que vamos haciendo y de lo que vamos a hacer, y tratemos de hacerlo en forma lo más dinámica posible. Como introducción, a ver, acá me dicen, Fernando, si clicás a los participantes los ves. A ver, ¿en dónde? En participantes. A ver, acá tengo 23. Y me dice, no, sigo viendo la pantalla así, no importa, de cualquier manera lo voy viendo. Le doy la palabra a Martín. Martín va a hacer como una introducción de qué es lo que está pasando en la industria, qué experiencia tenemos nosotros de las cosas que están viviendo ustedes, y después ya nos metemos a las cosas específicas. Si bien yo supongo que el teletrabajo es lo que nos va a demandar mayor requerimiento,
La idea es hablar un poco más en forma genérica, ¿no? Por ejemplo, la geolocalización de los trabajadores, la posibilidad de poner cámaras para ver a un teletrabajador en su domicilio, o sea, si bien está vinculado y el CERNO va a ser el teletrabajo, seguramente vamos a abordar distintos aspectos que están relacionados con el resto de la tecnología, que también es aplicable en estos casos. Así que dale, Martín, arrancá con una presentación y después ya empezamos en la parte específica. Bárbaro. Bueno, buen día a todos. Eh, a ver, este asunto de la irrupción de la tecnología en las relaciones de trabajo es algo que por suerte no es nuevo, o sea, es algo que vivimos hace mucho. Lo que sí es nuevo es con la intensidad que en este momento impactó a todos. Pero las preguntas y las dudas y las inquietudes son básicamente las que hemos tenido en los últimos años en cierto sector de la industria. Básicamente los sectores vinculados a las tecnologías ya venían administrando todas las particularidades y las zonas grises que existen sobre la tecnología y el teletrabajo, las relaciones laborales, ¿tá? Pero ahora, claro, ahora es una avalancha de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, y como toda avalancha, es una avalancha de casuísticas. Hay muchas más casuísticas porque hoy irrumpe en un sector muchísimo más amplio, está irrumpiendo en toda la sociedad. Básicamente diríamos, 4 aspectos diferentes en los cuales es muy notorio cómo la tecnología impacta en las relaciones de trabajo. Una de ellas es el uso de las herramientas de trabajo y cómo se regula el uso de las herramientas de trabajo. Esto funcionaba tanto antes como ahora, pero ahora seguramente tenga mucho más interés. Y esto es, bueno, preguntas habituales y de siempre. El correo electrónico del trabajo, ¿de quién es? ¿Para qué lo puedo usar? ¿La empresa puede tener acceso o no puede tener acceso? Si me da hardware, si la empresa me entrega un laptop, bueno, ¿cómo se regula? ¿Cómo regulo las descargas de software que puede haber allí? ¿Tá? Todo el uso de redes sociales. ¿Quién paga las herramientas? En otra charla que estuvimos con Fernando, lo que surge, que surgió una pregunta bastante que antes no se hubiera dado y hoy se dio. ¿Quién paga Internet? O sea, si me mandan a mi casa a trabajar y lo que hago en casa es básicamente pagar, o sea, ¿quién va a pagar ese Internet? Yo antes quizás que no lo usaba o usaba muy poco desde mi casa y ahora necesito otro tipo de conexión. O sea, corresponde que la empresa pague el Internet del trabajador y así como Internet, todos los recursos que se requieren para trabajar, que no solamente es Internet, son otros. Bueno, ese es un aspecto que es el uso de herramientas. Otro aspecto que es también es muy interesante es el de la seguridad y la privacidad. Fernando en su introducción decía algo, pero todo lo que tiene que ver, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con tecnología está todo registrado, todo es trazable, y bueno, hay un aspecto que es la seguridad que las empresas necesitan. ¿Tá? Hay muchas empresas de tecnología en este momento que están generando muchísimo, diríamos, insumos y están vendiendo muchas horas para que las conexiones VPN, por ejemplo, sean seguras y para darle seguridad, porque antes estábamos en un contexto de trabajo y hoy estamos en otro. Y luego la privacidad de los trabajadores. Hasta dónde cuando estoy haciendo home working me pueden traquear o me pueden controlar y hasta qué punto llega eso. Otro aspecto que es importante es el de las relaciones de trabajo propiamente dichas, tradicionales, aplicados al teletrabajo o al home working. A mí me gusta diferenciar el teletrabajo del home working porque es algo que lo he visto poco y no tiene nada que ver. O sea, es una cosa teletrabajar, que es yo trabajo a distancia, y eso, por ejemplo, es lo que se hacía en casi todos los cowork de acá en Uruguay. Los cowork, gran parte de los que trabajan así están teletrabajando para algún lado, pero desde una oficina. Esa cosa es home working, es que estoy trabajando desde mi hogar, con las particularidades que puede tener el hogar de cada uno. No es lo mismo si vivo solo que si vivo con mi pareja y con 2 niños o con 3 niños. O sea, claramente el rendimiento del home working es muy particular y muy específico. No todo el teletrabajo es como una oficina. Bien.
O sea, me parece que está bueno diferenciarlo, porque claramente los que hacen home working de manera en su hogar, con ciertas particularidades, hay un problema natural de rendimiento. ¿Ah? No es lo mismo teletrabajar desde una oficina concentrado que teletrabajar desde tu casa con un montón de estímulos que es muy difícil aislarlos durante tanto tiempo. Bien, bueno, y sobre el aspecto este es, bueno, el horario, cómo hacemos el horario, el tema de horas extras, el tema de nocturnidad, el tema de desconexión. ¿Ah? Ahora parece como que todo el tiempo estamos trabajando, porque todo el tiempo podemos estar conectando y haciendo cosas, pero bueno, también todos sobre todo los que están más aplicados a las ciencias sociales y a los temas de psicología, etcétera, vienen recomendando que se trate de cumplir con la rutina, ¿ah? Y se trate que haya un tiempo para el trabajo y un tiempo para el descanso, y no esto que estamos como todo el tiempo en un gris muy grande. Y finalmente lo otro son las formalidades. ¿Ah? Ahora lo que está sucediendo en muchas empresas que se están contratando trabajadores, sobre todo en el sector tecnología, se están contratando trabajadores y esos trabajadores ya ingresan a trabajar como teletrabajadores. Nunca van a la oficina y bueno, ¿cómo es la firma del contrato de trabajo? ¿Ah? Ahora estamos firmando contratos de trabajo directamente vía telemática con firma digital. Bueno, ¿qué validez tiene eso? Y bueno, el tema de los recibos de sueldo y todas las formalidades, que en eso sí ya hay un decreto, debe ser en lo poco que hay regulación, porque todos estos aspectos que comento, en Uruguay lamentablemente no están regulados. Hace muchos años que se viene hablando de ellos, hace muchos años que se viene intentando una regulación o conversando posibles regulaciones, pero la realidad es que no hay absolutamente ninguna regulación y por lo tanto nos vemos obligados a aplicar las normas tradicionales a una realidad en la cual prácticamente hay momentos que es muy difícil hacerlas aplicar porque claramente están generadas para una realidad muy diferente a la nuestra. Así que bueno, con esto, si les parece, fue una introducción. Muy importante lo que dijo Fernando, pregunten mientras vamos hablando, no hagamos diríamos, un monólogo, o sea, pregunten, levanten la mano o hagan preguntas. Y bueno, Fernando, dale vos. Bueno, muy bien. Tanto Martín como Ivana, y como yo también en la intervención anterior, hablábamos del teletrabajo. Ya quedó claro, Martín lo dijo, que no tenemos una regulación específica, pero ni siquiera sabemos lo que es el teletrabajo. O sea, porque todas esas modalidades que Martín estaba hablando, más otras, todo se involucra dentro del concepto de teletrabajo. Y ustedes saben que los abogados nos gusta, cada uno que estudia un tema, les gusta dar su definición sobre eso, ¿no? Entonces hay tantas definiciones como abogados o como especialistas han intervenido en este tema y que tienen el valor simplemente de que es la opinión de uno de nosotros, cualquiera, que será mejor o mayor fundada, y que ni siquiera quiere decir que unas estén bien y otras estén mal, sino que algunas ponen el énfasis en algunos aspectos y otros lo ponen en otros. Por lo tanto, todas son viables. A mí me gusta utilizar la de la OIT. La OIT claramente da una definición muy conceptual y dice que es el trabajo desde fuera de la empresa utilizando preponderantemente las TICs. Y ahí tenemos los conceptos principales. O sea, para saber lo que es teletrabajo, nosotros tenemos que ver, primero, que no se trabaje en la empresa, ya sea las oficinas, plantas industriales, lugares específicamente asignados por la empresa que pueden estar fuera de la planta principal o de la oficina principal, pero que pertenece a la empresa y que la destina para que trabajen desde allí. Bueno, eso tampoco sería teletrabajo porque está trabajando en la empresa. Y por otro lado, que se use preponderantemente, dice, las tecnologías de la información. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una regulación del teletrabajo, lo primero que tenemos que hacer es definir, o sea, qué se considera trabajo. Por ejemplo, Martín hablaba de home office o home working, creo que dijo Martín, pero esa es una modalidad, el que está trabajando en la casa. Pero hay muchos que trabajan en la vía pública, o sea, los vendedores, por ejemplo, que utilizan herramientas tecnológicas y que son vendedores que van a un departamento o a otro país o lo que fuera, están teletrabajando también y lo están haciendo desde un hotel, desde un café, desde el auto, todo eso es teletrabajo. También los que van a un centro, a un telecentro, a trabajar, a un cowork,
todos esos lugares que están destinados para que la gente de allí se conecte y pueda realizar sus tareas. Después tenemos, lo vamos a ver más adelante, los que distinguen, los que hacen, los que son online o que son offline, o sea, hacen el trabajo offline y después lo envían en forma remota, lo envían a su empleador. Otros están permanentemente conectados, las 6 horas, 8 horas la trabajan conectados porque tienen que trabajar en un software o tienen que atender el soporte de la empresa a través del teléfono, o sea, hay una infinidad de modalidades. Y después, vieron que cuando habla la OIT, yo le agregué una palabra, dice preponderantemente usando las TIC. ¿Qué quiere decir el preponderantemente? Bueno, preponderantemente es, si yo trabajo desde mi casa 8 horas, o desde afuera 8 horas, y lo único que hago es mandar por correo, ahí empieza a dudarse un poco si es trabajo o es un trabajo normal que se hace en el domicilio y que se lleva, entre comillas, una vez por día a la empresa. Bueno, entonces surgen todas esas dudas. Creo que la regulación debe ir por ahí. O sea, primero debemos entender, porque en los hechos, ahora nosotros no tenemos problema, porque hablamos en forma genérica de teletrabajo, pero por ejemplo, si mañana sale una reglamentación del BPS, Ministerio de Trabajo, una ley que dice que hay que registrar los contratos de teletrabajadores. Bueno, ¿quiénes son los teletrabajadores? Son los que trabajan más del 50% en forma online. Ahí es donde hay que empezar a hacer la diferencia entre unos y otros. O sea que ese es el primer problema que tenemos. No tenemos una definición, el concepto es muy amplio y hay distintas variantes que se pueden aplicar a esa realidad de teletrabajo. Segundo, y acá esto resulta esencial, y ya tuvimos un problema hace pocos días cuando el Ministerio de Trabajo pidió que se comunicara a la Inspección General de Trabajo las personas que están teletrabajando. Entonces ahí empezaron a preguntar, y bueno, ¿quiénes son los que están teletrabajando? Porque ustedes saben que en una empresa hay muchas personas que prestan servicios para la empresa, pero no todos son trabajadores, en el concepto tradicional de trabajador dependiente con relación de subordinación. Entonces, ahí tenemos claro que las personas físicas que trabajan para una empresa subcontratada no pueden ser teletrabajadores nuestros. A lo sumo serán teletrabajadores para esa empresa que nosotros subcontratamos. Nosotros con esa empresa vamos a tener una relación comercial. Allí no se aplica el derecho laboral entre nosotros y los empleados de la otra empresa. Ahí tenemos una relación, vamos a tener un contrato, probablemente un contrato de servicio, en el cual se establecen las prestaciones que tiene que darnos la empresa que nosotros subcontratamos o que tercerizamos, y el precio que nosotros le vamos a pagar, más las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Eso por un lado, o sea, que las empresas tercerizadas o las empresas subcontratadas están fuera del ámbito del teletrabajo, en el concepto que estamos viendo. Segundo, profesionales universitarios. Acá vamos a lo mismo, o sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, un analista de sistemas que está trabajando desde su casa, pero que llegado a fin de mes, en lugar de cobrar un sueldo, más todas las prestaciones que pueda tener derecho, va a facturarnos. ¿Por qué? Porque es un profesional universitario y tiene con nosotros un contrato de arrendamiento de obra o de servicios. Ahí tampoco tenemos teletrabajo subordinado, obviamente. No entra dentro del concepto de el trabajador a distancia. Es una persona que presta tarea a distancia, pero que lo hace en el marco del derecho civil. Eventualmente podría ser del derecho comercial, pero es del derecho civil. Tercera opción, y acá viene la más compleja de todas, las empresas unipersonales. Ya sabemos todos los problemas que nos traen las empresas unipersonales, donde el BPS, el Ministerio de Trabajo y los jueces laborales parten de la base que atrás de cada empresa unipersonal hay una relación de trabajo encubierta. Por lo tanto, son sospechosas. Y nosotros creemos que en realidad tienen razón, porque la experiencia que tenemos es que la mayoría de las empresas contratan empresas unipersonales y las utilizan en forma indebida. No lo digo que voluntariamente o involuntariamente, no entro a juzgar intenciones, simplemente digo que si nosotros contratamos una empresa unipersonal, por ejemplo, por 2 meses para desarrollarnos una parte específica de algo, suponemos que hay una persona que es especialista, yo qué sé, en algo, y nosotros precisamos un módulo para nuestro software que estamos desarrollando, lo contratamos por 2 meses, la persona nos factura esos 2 meses, y no lo veo nunca más. Eso específicamente es una empresa unipersonal, y está perfecto que se haga, y no hay ninguna imposibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Ocurre que contrate una empresa unipersonal por 3 meses,
como trabaja bien, lo dejo 3 meses más, después lo asigno otros 6 meses para otro proyecto que me salió después, y cuando quiero acordarlo tengo 3 años, o 4 años, o 2 años, trabajando en forma ininterrumpida, pagándole honorarios casi en forma mensual, más o menos fijo. A veces le doy aumento cuando justo coinciden los aumentos con los que le doy a los trabajadores por los laudos. Entonces ahí se empieza a confundir toda, y ahí cuando vamos al juicio perdemos con el BPS, perdemos en el Ministerio de Trabajo y perdemos en el juzgado laboral. Por lo tanto, esas empresas unipersonales, si realmente son empresas unipersonales, están fuera de la relación de trabajo. No hay relación de trabajo, hay relación comercial. Es una empresa que contrata a otra empresa, una empresa mayor y la otra es una empresa unipersonal. Pero se van a regir por el ámbito del derecho comercial y no por el ámbito del derecho del trabajo. ¿Correcto? Hasta acá, no sé si alguien tiene preguntas, creo que esto es bastante claro, pero no sé, Martín, vos que estás viendo el chat, si ves que alguien ha hecho preguntas específicas. Gabriel Budiño nos pregunta, si tengo un accidente en el hogar, ¿será considerado accidente de trabajo? Gabriel Budiño, el segundo apellido de él es ansioso, porque ya se pone al final de la película y no quiere esperar todo el desarrollo. Esperá, Gabriel, un poco, que ya lo vamos a ver, seguramente eso lo vamos a ver, vamos a llegar al final, pero vamos primero a hacer un desarrollo un poquito más conceptual para ir aterrizando en la casuística. Después, o sea, tenemos claro a quienes no se le aplica. Dale, Martín. No, después Rodrigo Goñi también nos pregunta, y él tiene tareas vinculadas al gobierno, así que es interesante. Sí. ¿Por dónde debería venir una regulación para el teletrabajo? Perfecto. Rodrigo, me adelanto a decirte que estuvimos el año pasado trabajando en una comisión con Nelson Lustanú, que tú lo conocés, era el subsecretario de Trabajo en el periodo anterior. Las cámaras participaron, Uruguay 21, éramos varios. Hicimos un proyecto de ley que era muy básico, tenía 10 o 11 artículos, porque esto hay que agarrarlo primero en forma muy amplia para después empezar a bajarlo, y bueno, creo que por los tiempos políticos nunca dio como para ni siquiera se presentara en el Parlamento. Hay algunas pautas allí que nosotros en el estudio hicimos con Martín, que están también basadas en ese proyecto de ley, en el cual participamos y participamos en la corredacción. Así que después, en todo caso, hablamos un poco de eso, de lo que tú preguntás, y creo que lo que está bueno es eso que tú decís, cómo promover el teletrabajo y no regularlo para frenarlo. Eso me parece que ese es el detalle, ¿no? No solo promover, incentivar y tal vez de alguna manera fomentar en forma económica que para determinadas actividades que se regulan, que se adecuan al teletrabajo, podrían exonerarse de algunos impuestos, lo que fuera, de forma de ir incentivando y promoviendo la utilización. Pero bueno, eso ya es resorte de las autoridades, y está bien que tú lo preguntes, que lo sos, pero nosotros lo vemos más del lado de la industria. Entonces, les decía, tenemos ya claro a quienes no se aplica. Ahora vamos a ver a quiénes se aplica. Se aplica a los trabajadores dependientes. Y ustedes saben que dentro del concepto de ese trabajadores dependientes hay una literatura frondosísima con respecto a qué se entiende por subordinación. No vamos a entrar en eso porque no es la idea del panel simplemente decimos que lo que antes era claro en cuanto a la subordinación, porque se tomaban indicios o elementos de prueba que los jueces tenían en cuenta, por ejemplo, ir a trabajar a la oficina o al local de la empresa, por ejemplo, cumplir un horario, por ejemplo, tener el uniforme de la empresa, por ejemplo, utilizar el equipamiento de la empresa. Bueno, todas esas cosas que eran indicios de subordinación, en este caso el teletrabajo, quedan revertidas, o sea, porque no hay horario, porque no hay uniforme, porque el equipamiento puede ser del trabajador o de la empresa indistintamente, porque no va a trabajar. Entonces se van a tener que tener en cuenta otros elementos de la subordinación. Hay subordinación técnica, subordinación económica, y ahí el juez va a tener que buscar otros elementos para saber si realmente hay subordinación o no. Dale, Martín. Dale. Bueno, perfecto. O sea, que en el concepto de subordinación seguimos igual. La doctrina lo que va a tener que hacer es adecuar los indicios y las presunciones a esta nueva modalidad. Pero siempre se va a tener que probar si hubo o no hubo subordinación para ver si estamos ante la figura del teletrabajador.
que volvemos a eso, no tenemos en nuestro derecho ninguna regulación específica, excepto la que salió hace pocos días, que es el decreto 94 del 2020, que establece que a ver, voy a ver si puedo compartirles la pantalla. Acá, compartir pantalla, déjenme ver. ¿A dónde lo tengo? Acá arriba, decreto, capacitación, vamos a sacar esto. Le pongo enseguida. El decreto 94 del 2020, acá lo estoy viendo, dice en el artículo 6, exhórtase a todos los empleadores a instrumentar y promover, en todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. Esta situación deberá ser comunicada a la Inspección General del Trabajo a sus efectos. El empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada. Como ustedes ven, esto es algo muy, muy básico, ¿no? Que habla de una de las modalidades de teletrabajo, que está exhortando sin ninguna actividad coercitiva, simplemente ante la disyuntiva esta de que las empresas cerraran, mandar a gente al seguro de desempleo, lo que fuera, bueno, el Estado toma algún recaudo y a través de las herramientas más rápidas que tiene, que son los decretos en este caso, está exhortando a que en lugar de hacer eso, aumentando la carga sobre las arcas del Estado, lo que dice es que, bueno, que las empresas instrumenten el teletrabajo y lo comuniquen a la Inspección General de Hacienda. No establece sanciones, no establece plazos, o sea, algo muy, muy genérico, pero bueno, es lo que hay. Lo otro que tenemos es que en el laudo, creo que en el del 2016, en el de la sexta ronda, 19-22, el grupo, que es el de tecnología, hay una cláusula que establece que entre la Cámara y el sector de los trabajadores se instrumentarán medidas, una mesa, los efectos de fomentar, cosa que nunca pasó. O sea, estamos del año 16 al 20, y la verdad que eso nunca pasó. El único intento fue este que hicimos el año pasado, y no era con el PIT-CNT, que no participaba en esa reunión. O sea que, marco jurídico, no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir al derecho de fondo, al derecho laboral de fondo, que fue pensado para una realidad totalmente distinta. Entonces, si nosotros tenemos un problema con un teletrabajador, y ese problema llega a la justicia laboral, el juez no va a poder dejar de resolverlo, porque ustedes saben que los jueces tienen que, de cualquier forma, resolver con lo que tienen, ya sea utilizando la analogía, por leyes similares, por normas similares, la integración, cuando no existe nada, se integra con principios generales, bueno, todo eso que los jueces aplican. Y entonces, ¿a qué es lo que van? Van a lo que es más parecido, que era el trabajo a domicilio pensado en la época de hace 100 años, cuando un trabajador iba a una empresa, se llevaba la lana, tejía los guantes y lo devolvía a la empresa. Se llevaba el cuero, cortaba las piezas para hacer los zapatos y lo devolvía a la fábrica de calzado. Bueno, esa realidad no tiene nada que ver con el teletrabajo, pero son algunos indicios, algunos elementos que los jueces toman en cuenta porque no tienen más remedio, porque es lo único que hay. Entonces, ahí tenemos un problema grande. Cuando esto llega a la órbita de la justicia laboral, no tenemos elementos para llevarlo a la realidad. O sea, va a haber normas que no se adecuan a la realidad y por lo tanto los jueces no tienen más remedio que utilizar lo más parecido que hay en cuanto a eso. Con lo cual nos genera un problema y siempre tratamos de evitar que eso llegue a la justicia justamente por esas razones. Así que lo que tenemos es el ámbito de aplicación, es el derecho laboral para los trabajadores subordinados, en este caso para los teletrabajadores subordinados. Y ahí viene de vuelta lo que hablamos al principio. Para una empresa podrá ser teletrabajador y de repente para la persona podrá no considerarse teletrabajador porque simplemente cumplía una actividad a distancia de un 20, un 25% de su actividad. Y bueno, como todo eso no está regulado, el juez tendrá que resolverlo y no tenemos pautas específicas para hacerlo. Entremos ahora al contrato de teletrabajo. El primer problema que tenemos, y ahí le voy a dar la palabra a Martín, que Martín lo tiene clarísimo, es ¿qué pasa con el contrato? Porque yo, si contrato a un teletrabajador, es capaz que nunca tengo su presencia física. Y ahí lo que tenemos que ver es contratos de teletrabajadores nacionales o contratos de teletrabajadores transfronterizos. ¿Lo contrato en Uruguay o lo contrato en el exterior?
Si lo contrato en Montevideo o la persona está trabajando en Tacuarembó, seguramente se va a regir por las leyes del derecho laboral nuestro, todo lo que vimos hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si contrato un teletrabajador en España para que preste servicios a un cliente mío que lo tengo en Estados Unidos? Ahí se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque las normas de aplicación son distintas de acuerdo a cada legislación. Entonces, lo que en Uruguay podría ser que se aplica las leyes del derecho del trabajo, tenemos que ir al derecho internacional privado, y ahí juegan otras cosas, el lugar de cumplimiento de la obligación, el lugar de celebración del contrato, el lugar donde está la residencia del trabajador o de la empresa comitente. O sea, hay una serie de condicionantes que son caso a caso, o sea, dependiendo de los países, si tenemos convenios, no tenemos convenios, qué ley se aplica. Por lo tanto, lo mejor, y en principio lo más seguro, es telecontratar a trabajadores acá en Uruguay. Y si hay telecontratación, no tenemos por qué tener presencia física. Y el primer problema que tenemos es qué pasa con el contrato de trabajo. Todos sabemos que el contrato de trabajo no es obligatorio, podría no haber contrato de trabajo, pero es conveniente tenerlo. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener la prueba el día que pase algo. Si, bueno, se contrató a esta persona en tal fecha, en tal categoría, con tal remuneración, con tal carga horaria, y ahí es donde yo tengo un elemento de prueba. Si no tengo eso, empiezo a tener problemas. Así que tengo que hacerle un contrato a distancia. ¿Cómo lo hacemos, Martín? ¿Qué decís? No se escucha. Ahí. Lo que está sucediendo hoy que las contrataciones en algunas empresas, sobre todo empresas que pueden teletrabajar desde el día 1, ¿ah? O sea, no hay necesidad de contacto físico ninguno. Quizás antes tampoco lo había, pero antes, como no había estas restricciones, el trabajador pasaba por la empresa, la conocía a quien lo contrató, conocía a la gente de recursos humanos. Bueno, pero bajo estas circunstancias hoy no hay ningún tipo de contacto físico. Y la firma del contrato de trabajo es un elemento relevante, ¿tá? Sobre todo en empresas vinculadas a la tecnología, porque hay normas de confidencialidad, de propiedad intelectual, en algunos casos de incompatibilidades que son realmente relevantes y son muy importantes porque el trabajador va a tener acceso a tanto a información como a código, propiedad, etcétera, etcétera, que por la seguridad de la empresa y los clientes de la empresa es importante que haya un contrato de trabajo con ciertas regulaciones que son adicionales y particulares, ¿no?, al tipo de trabajo que realiza y a la información sensible que realiza. ¿Ya? Esto está claro que lo estamos viendo ahora en este caso para lo que sería una contratación de un empleado subordinado. ¿Qué estamos haciendo hoy? Porque es, por dos motivos. Porque es la alternativa existente y porque hay marco jurídico además. Ambos dos. ¿Ya? Hoy estamos recomendando que los contratos de trabajo se firmen por alguna firma digital simple. ¿Qué quiere decir firma digital simple? Nuestra legislación reconoce de dos tipos de firma digital. La firma digital avanzada, que esa diríamos, es la que, por ejemplo, existe en el Banco Central, la Auditoría Interna de la Nación, que tiene que ver con una entidad certificadora, que es el Correo y Hábitat, que obviamente para una relación laboral normal, el teletrabajador no tiene una firma digital avanzada para firmar el contrato laboral. Podría ser con la cédula, Martín. Eventualmente podría ser con la cédula, pero para hacer con la cédula debería tener el dispositivo, debería haber ido a Hábitat o al correo a tener su firma digital avanzada, etcétera, etcétera, por lo cual en concreto y en la realidad hace que prácticamente ningún ciudadano común, salvo los escribanos, salvo los estudios jurídicos, salvo los contadores, en general nadie tiene firma digital avanzada. Entonces, bueno, descartamos la firma digital avanzada por una razón muy importante, que es la realidad. La realidad dice que la gente común no tiene firma digital avanzada. Entonces, nos vamos a la firma digital simple. La firma digital simple está reconocida en Uruguay por la ley 18.600, o sea, este marco normativo de documento electrónico de firma digital reconoce la firma digital simple, ¿tá? Le da una validez particular porque invierte la carga de la prueba, eso es algo medio técnico, digamos que no importa demasiado aclararlo, pero le da validez. ¿Qué significa? Que perfectamente podemos entrar a sistemas de firma digital como son DocuSign, como es HelloSign, o hay varios sistemas de firma digital, ¿ah? Y
preparar el contrato laboral, se lo enviamos por estos sistemas son muy simples, al trabajador le llega un link, ingresa al link, ve el contrato y lo firma, tienen todo un sistema de seguridad sobre la trazabilidad, nos dice a qué hora vio el documento, a qué hora abrió el documento, a qué hora lo firmó, también todo el tracking nos dice desde qué número IP hizo todas esas tareas, por lo tanto, en realidad yo diría que es un método no solo reconocido por la ley, sino que además es un método bastante seguro, porque hay un tercero independiente. Estos métodos los considero mucho más seguros que la tradicional, te lo envío, imprimí, firmás y me lo devolvés, porque la firma escaneada no es una firma digital propiamente dicha, sino que en realidad lo que es un documento electrónico, es otra cosa. Entonces, estos mecanismos jurídicamente son más seguros que el scan, que el típico scan, y además hay un tercero que no llega a ser un certificador bajo la ley uruguaya, porque bajo la ley uruguaya certificador es quien tiene el permiso para hacerlo, pero la realidad es que hay un tercero independiente que está traqueando y controlando todo el proceso. Por lo cual, dadas las circunstancias en las que estamos, y con el marco normativo, es absolutamente recomendable, y yo diría que seguro, firmar los contratos laborales bajo alguno de estos sistemas. Perfecto. El otro día nos preguntaban qué valor tenía un contrato enviado por mail. E incluso alguien en la charla también decía si una renuncia o un despido podía ser por correo electrónico. Bueno, evidentemente sí, todo puede ser. Lo que pasa es que ahí, cuando haya un problema y tengamos que ir a la justicia laboral, ese va a ser un medio de prueba, va a ser un medio de prueba más. Y ustedes saben que los jueces reúnen todos los medios de prueba que encuentran, los que ellos consiguen, más lo que las partes les aportan, y le dan el valor probatorio que ellos entienden, máximo valor probatorio, mínimo o un valor probatorio intermedio. Y ahí es donde viene esto. ¿Un correo electrónico tiene valor probatorio? Sí, tiene valor probatorio. Ahora, puede pasar que la persona diga, yo ese correo no lo mandé, yo no mandé un correo diciendo que renunciaba, yo no mandé un correo diciendo que aceptaba el contrato. O sí mandé un correo diciendo que aceptaba el contrato, pero el contrato que me muestran ahora no es el que yo vi en su momento. O sea, hay toda una incertidumbre con respecto a los correos electrónicos. Que se puede llegar a saber tecnológicamente y técnicamente si un correo electrónico fue enviado tal día, en tal fecha, quién lo mandó, si fue modificado o no fue modificado, si el attach que tenía era ese o no era ese. Todo eso se puede saber, pero para eso hay que hacer una pericia tecnológica. Hay que contratar un perito informático y tiene que hacer una pericia. Y esas pericias son muy caras. Normalmente son más caras que los reclamos laborales. Entonces no tiene sentido. O sea, en la práctica se vuelve algo medio irrelevante porque nadie llega a hacer una pericia para saber si realmente ese correo electrónico que desconoció el trabajador o que desconoció la empresa, porque puede pasar de cualquiera de los dos, es un correo válido o no es un correo válido. Entonces, lo mejor de todo, lo mejor que nosotros aconsejamos, siempre decimos que en esto vamos de más a menos y sabiendo que en la medida que vamos bajando en posibilidades, vamos aumentando la incerteza jurídica. O sea, ¿qué sería lo ideal? Si nos dicen nosotros como abogados, bueno, que el trabajador viniera a la empresa, firmara el contrato y hubiera un escribano que le certificara la firma. Entonces ahí nos quedamos todos tranquilos. Ahora, eso nadie lo hace, porque es inviable económicamente, es inviable comercialmente. Entonces, de ahí empezamos a bajar. Y llegamos a esto de los contratos a distancia. Lo mejor en esta circunstancia sería lo que dice Martín, que es lo más práctico, que utilizar una herramienta de esta, donde incluso hay un tercero ajeno, de buena fe, que incluso ni siquiera está acá en el país, que podemos consultar, de todo lo demás, que nos está dando la información fidedigna de qué pasó con ese documento. Así que eso es una de las cosas que siempre nos preguntan cómo hacer para firmar un contrato a distancia. Bueno, esta es la recomendación que le damos nosotros. Si no hay preguntas sobre esto, no sé si vos estás viendo, Martín, si tienen preguntas. No veo nada, pero ahí les comento algo más. Estos sistemas, digamos, la base de conexión de estos sistemas es el correo electrónico. O sea, yo tengo una dirección de correo electrónico y le envío un correo electrónico a la dirección con la que me comuniqué con él habitualmente.
y me hace todo el tracking con el correo electrónico. Pero adicionalmente, estos sistemas también me pueden enviar un código por otro medio, como hacen por ejemplo los bancos, un SMS o un WhatsApp, y la persona al firmar no solo tiene que poner su firma hológrafa en el celular o en cualquier pantalla touch, sino que además tiene que ingresar el PIN que yo generé. De esa manera a mí, o sea, me da la garantía que el correo habitual con el que me comuniqué con él, sumado a otro medio de comunicación habitual que tenía con él, que puede ser el teléfono celular, en cualquier aplicación vinculada al teléfono celular, por ahí yo le envío el PIN, tengo dos mecanismos de verificación que quien firmó el contrato fue él, ¿bien? Porque son los lugares donde yo me comuniqué habitualmente. Por lo cual, en realidad, es un sistema que, como indicio ante un juez, además que tiene una presunción simple de validez, según la ley, es un sistema, yo diría, que es muy seguro. Bien, entonces, ahora ya tenemos resuelto cómo contratar, pero lo que tenemos que ver ahora es a quién contratar. Y ahí se nos abren dos opciones. Una es contratar a un nuevo trabajador que va a ser un nuevo teletrabajador, o sea, una persona que entra de cero a la empresa y que yo en el contrato ya le establezco las condiciones laborales. Acuérdense que lo vimos medio rápido, lo reitero ahora. Hay muchas modalidades de teletrabajo. O sea, puede ser que yo lo contrate, esas modalidades me van a dar a mí herramientas para ver después cómo aplico determinadas cosas. Por ejemplo, el control horario, si yo tengo un teletrabajador online, no voy a tener mayor dificultad. ¿Por qué? Porque se va a conectar a determinada hora, que es la hora que ingresa, y después va a salir a desconectarse a determinada hora. Entonces yo le puedo controlar el horario, ya el problema del control horario no lo tengo. Y así sucesivamente. Con respecto a la carga horaria, si el trabajador tiene un similar en actividad física, o sea, por ejemplo, cuántos documentos me genera un trabajador en la empresa. Bueno, yo tengo que tener a un teletrabajador con una carga similar, o sea, la misma cantidad de documentos me la tiene que generar el trabajador. Ni más, porque sería un trabajo extraordinario, ni menos, porque estaría rindiendo menos de lo que debe. Entonces, esos elementos me van a condicionar a mí la modalidad de trabajo, este tipo de controles que yo puedo hacer. Pero les decía, si contrato un teletrabajador, yo puedo establecer todas estas cosas que estuvimos viendo, las puedo establecer en el contrato. Puedo decir que va a trabajar desde el exterior, que va a tener tal carga horaria, que él se va a poder distribuir el horario, la carga horaria se la va a poder distribuir en el día de acuerdo a su conveniencia, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo poner. El problema viene, y acá esto, capaz que incluso hasta con Martín tenemos opinión distinta, porque no es algo que está zanjado, y que es unánime, ¿qué pasa cuando yo convierto a un trabajador presencial a un teletrabajador? Que es lo que estaba pasando ahora, ¿no? En la situación de emergencia esta que tenemos. Una persona que lo contrato en determinadas condiciones y de un día para el otro, como pasó ahora, de un viernes para un lunes, le digo, bueno, ahora andate a trabajar a tu casa y en tales condiciones. Toma esto, hace esto, tenés que acondicionar tu casa, tenés que tener elementos, por ejemplo, una conexión de Wi-Fi, te llevas la computadora a la empresa o pones una computadora tú, todo eso lo tengo que establecer de un día para el otro. Entonces ahí es donde se empiezan las complicaciones. ¿Qué es lo que se recomienda por parte de la OIT? La OIT recomienda dos cosas, la voluntariedad y la reversibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que aconsejan que ese cambio de estatus entre trabajador presencial a teletrabajador sea de acuerdo entre la empresa y el teletrabajador. ¿Por qué? Primero, porque la empresa tiene que determinar si tal tarea se puede trabajar a distancia o no. Podría pasar que un trabajador dijera, bueno, mira que el lunes no vengo más, voy a trabajar ahora desde mi casa. No es así, no es que unilateralmente una de las partes puede cambiarlo. Lo mismo se aplica para la empresa. Andate y el lunes empezá a trabajar desde tu casa. Tampoco es tan así. Aclaro que en esta situación de emergencia los parámetros para medir lo correcto y lo incorrecto son más relativos. O sea, creo que si dentro de un año o dentro de 8 meses tenemos un juicio por algo que pasó ahora en el mes de marzo, en el mes de abril, con esto los jueces lo van a ponderar distinto que a una situación teórica de teletrabajo. Eso es claro, creo que en eso, Martín, coincidís conmigo, de que la situación especial esta amerita la adopción de determinadas medidas específicas que son más tolerables o se pueden contemplar un poco mejor a la luz de un examen judicial. Entonces le decía, que sea de acuerdo entre la empresa y el teletrabajador.
Segundo, que sea reversible. ¿Qué es lo que significa esto? Que si en algún momento se ve que el teletrabajador, por sus particularidades, no se acostumbró a trabajar, o está rindiendo menos, o la empresa misma ve que esa modalidad no camina con esa persona o con ese grupo de personas que tiene que volverlos a la empresa, bueno, que haya un camino de retorno, que se pueda revertir ese paso hacia el teletrabajo y volver a la actividad principal. Esas son las dos cosas que recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Vuelvo a reiterar, nosotros no lo tenemos regulado, pero digamos que es una buena práctica. O sea, nosotros acá estamos viendo lo que es normativo, que es poquito, y todo lo demás que son buenas prácticas. Buenas prácticas que implican la práctica comercial y la adecuación a las normas del derecho laboral común. Entonces ahí es donde tenemos que hacer una composición nosotros para tratar de dar recomendaciones que sean defendibles desde el punto de vista jurídico. Bien, o sea que ahí tenemos la contratación de nuevos teletrabajadores y la contratación de trabajadores presenciales que se convierten a teletrabajadores. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta con esos teletrabajadores, ya sean nuevos o los otros? Es que tengan los mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales en cuanto sea de aplicación, porque hay cosas que evidentemente vamos a ver ahora que no son aplicables a los teletrabajadores por la propia dinámica del teletrabajo. Entonces, el principio es ese, o sea, en la medida que yo respete la jornada de trabajo, sus derechos sindicales, sus derechos de capacitación, sus derechos de formación, su descanso, su actividad extraordinaria se la compense en forma de vida. Mientras pase todo eso no voy a tener problema. Entonces, el principio es ese, es que en la medida que yo tenga un trabajador presencial y un teletrabajador, tendría que tener los mismos derechos las dos personas, con las excepciones que mantuvimos. Con respecto a la formación, hablábamos de formación. Obviamente que a un teletrabajador hay que formarlo y capacitarlo igual que a los demás. Si yo tengo 5 trabajadores presenciales y 5 trabajadores remotos, y quiero mandar a hacer un curso para capacitarlo en un software, en el mantenimiento, en el manejo de software, lo que fuera, voy a tener que mandar a los 10, si es que es así. No puedo discriminar a unos sí y a otros no, porque ahí empezaríamos a generar problemas. ¿Qué es lo que se recomienda como buena práctica? Que al teletrabajador además se lo capacite en teletrabajar. Por ejemplo, estas cosas que estamos aprendiendo nosotros a los golpes, ¿no? O sea, de tener un lugar de trabajo, de tener una rutina, de aprontarnos como si fuéramos a trabajar al exterior, aunque nos quedemos en casa. O sea, que son prácticas que se van formando, que ya hay experiencia, que hay organizaciones que se dedican a eso, que además de la capacitación general al teletrabajador, se le hagan dos cosas. Primero, capacitarlo en forma específica para teletrabajar. Y segundo, controlar el rendimiento, o sea, ver la evolución que tiene ese teletrabajador, a ver si realmente esa persona se adecua o no a esa modalidad de trabajo. Porque esto es muy específico, ya lo sabemos todos, y hay personas que se adaptan y personas que no se adaptan. Y no depende de la tarea que hagan, sino que dependen de las características propias de cada persona. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de medir que su rendimiento sea similar al que podría tener en forma presencial y tratar de ayudarlo y darles herramientas para que eso se adecue. Con respecto al equipamiento, acá tenemos que esa modalidad de teletrabajo, que va a ser primero impuesta para los teletrabajadores que arrancan de cero, y coordinada o consensuada con los trabajadores presenciales que se reconvierten, tengo que sentarme a conversar y ver todas esas particularidades. Gabriel, creo que fue el que nos preguntó hoy, con respecto a la remuneración, me parece que era, o a la seguridad, no me acuerdo, pero va todo de la mano, ya lo vamos viendo. Por ejemplo, la remuneración. Lo ideal sería que el teletrabajador gane lo mismo que el trabajador presencial. Eso es un tema conceptual, es lo ideal. Ahora, ¿tiene particularidades? Sí, tiene particularidades. Nosotros podríamos pensar que desde el punto de vista del trabajador dice, bueno, pero yo tengo que destinar una parte de mi casa a esto, que no estaba previsto. Tengo que destinar energía eléctrica de mi casa. Tengo que tener una conexión de Wi-Fi que de repente yo no tenía, o tenía, y tengo que tener una mayor porque la capacidad de la banda ancha tiene que ser con fibra óptica, y antes yo me arreglaba. O sea, se le van a generar costos.
Por otra parte, la empresa dice, bueno, pero no te olvides que tú ya no tenés traslados, vas a ganar tiempo, porque antes dedicabas las 8 horas de trabajo más 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, y ahora en lugar de 10 horas vas a tener 8 y vas a tener 2 horas más para compartir con tu familia o para tus actividades. El requerimiento en cuanto a la ropa no es el mismo, si estás trabajando en tu casa que si tenés que salir. La alimentación no es la misma, porque de repente afuera tenés que pagar en un local para ir a comer, y en tu casa tenés la comida casera. Bueno, hay una serie de cosas que se pueden ver de los dos lados. ¿Qué es lo mejor? Es sentarse y conversar, y ver realmente la realidad de cada uno. No sé, Martín, en esto, ¿cómo lo ves vos? Estás con el micrófono Fernando, conectado. sí, Ahí. estoy de acuerdo. Si te parece, te leo un par de preguntas que llegaron. Dale. Bien. Y yo la fui contestando, según mi opinión, obviamente, Bien. que podés no coincidir. Y bueno, y las vamos así, y las vamos comentando. Dale. ¿Quién tiene que garantizar las condiciones de seguridad? ¿La empresa o el propio trabajador? ¿Ya? Aquí mi opinión es que en principio, si está trabajando en el hogar, ¿ya? Para la empresa es muy difícil garantizar las condiciones de seguridad en el hogar de la persona. El hogar, al decir de nuestra Constitución, es un sagrado inviolable, por lo tanto la empresa no podría o no debería, hay un tema de privacidad, etcétera, etcétera, ingresar al hogar a ver las condiciones de seguridad. Por lo tanto, es el trabajador que tiene que ver las condiciones de seguridad. Esto no quita que la empresa sí tiene que tener la diligencia de solicitarle al trabajador, ¿tá?, que trabaje en forma segura, otorgándole recomendaciones y ocupándose y consultándole si tiene algún problema de seguridad en su hogar para trabajar. O sea, la debida diligencia de la empresa debería estar en preocuparse y ocuparse que el trabajador trabaje seguro, pero no en un acto de fiscalización de que el hogar sea seguro para trabajar. No sé qué te parece. Sí, comparto, y creo que la pregunta se quedó corta, porque no es solo la seguridad, sino que es la salud en el trabajo y la higiene, que es Absolutamente. eso, de acuerdo al derecho laboral, son de cargo de la empresa. O sea, la empresa es la que tiene que proveerle al trabajador la seguridad en sus instalaciones, la salud ambiental, el ámbito de trabajo, la higiene de los locales de trabajo. Todo eso está regulado para la presencia del trabajador físico en una dependencia de la empresa, donde el empleador es el que controla esos medios. Incluso tenemos algo mucho más grave, que es la responsabilidad penal empresarial, donde la empresa tiene que adoptar todos los medios y no poner en riesgo la seguridad física de los trabajadores. Bueno, todo eso, ¿cómo se adecua a esto que decía Martín? El principio sigue estando igual, pero ¿qué pasa? Que hay limitaciones. ¿Se acuerdan que hoy al principio decíamos? Sigue todo, excepto lo que se contrapone a las cosas que son propias del teletrabajo. Bueno, esta es una de las cosas que se contrapone. ¿Por qué? Porque el domicilio, cuando se teletrabaja del domicilio, el domicilio solo va a poder ser accesible por parte del empleador o por parte incluso del Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo tiene facultades para inspeccionar los locales de trabajo. Bueno, solo lo va a poder hacer con la voluntad expresa del trabajador o mediante una orden judicial, que ya sería un caso de extrema gravedad. Entonces, la empresa tiene que velar por esa seguridad, sigue siendo responsable, pero tiene los límites, que son esos límites físicos. Porque nosotros pensamos que un teletrabajador, de los que conocemos, está en su casa, en su apartamento, tiene luz eléctrica, tiene una casa con infraestructura adecuada, pero puede haber teletrabajadores donde trabajan en casas muy humildes, donde están conectados en forma irregular a la energía eléctrica, donde tienen instalaciones internas de electricidad que son muy precarias y que ponen incluso en juego o en riesgo su seguridad física. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un accidente? Pero no nos vayamos a tal extremo. Por ejemplo, para mí sería razonable que si el trabajador le dice al empleador, bueno, yo no tengo problema en teletrabajar, pero me tiene que proporcionar un escritorio y una silla adecuada, porque yo en la mesa del comedor de mi casa, con las sillas de comedor que tengo, que son de cárnica, no puedo estar trabajando 8 horas. Entonces, eso es razonable. Y ahí sí el empleador tiene medios para contribuir a la seguridad y a la salud en el trabajo, proveyéndole esas cosas. ¿Tá? No sé si vamos por ese lado, si la pregunta apuntaba para ahí.
Sí, apuntaba por ahí y aportaste bastante más sobre todo en la segunda parte, o sea, el empleador puede proveer cosas diríamos, asegurar esa salud del trabajador. Perfecto, eso incluye el equipamiento. Luego, Cuando hablamos de equipamiento, uno siempre piensa en el equipamiento informático, la computadora y el Wi-Fi, pero todo lo demás también es equipamiento. O sea, una silla adecuada también es parte del equipamiento y seguramente se tomará en cuenta cuando se vean las condiciones de trabajo para ver si el empleador hizo todo lo posible por colaborar en que se mantuviera la salud y la higiene laboral. Pautas de recomendación, por ejemplo, hacer instructivos, de ventilar los lugares de trabajo, todas esas cosas que la empresa puede demostrar que está interesada en mantener y en cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores y la higiene, pero que está limitada porque no depende de ellos hacerlo, sino que a lo sumo lo que va a hacer es recomendarle que hagan, que tengan determinadas prácticas y determinadas cosas. Hasta ahí me parece que con eso cerramos todos, si no hay ninguna otra pregunta pendiente con respecto a este tema. No. Paso al tema siguiente, que es el... Sí, dale. No, tengo dos preguntas más que si te parece ya las leo y las comentamos. Dale. Una de Gabriel Budiño: si el trabajador no puede o no acepta teletrabajar y la empresa no abre, entiendo que no es causal de despido ni abandono del puesto de trabajo, ¿verdad? Pregunta. Si el trabajador no acepta teletrabajar, está en su derecho. Acá lo que le comento, mi opinión sería, si no puede teletrabajar, coincido que no puede ser causal de despido, ni tampoco es abandono de trabajo. Si el trabajador no está en condiciones de teletrabajar por situaciones personales, de dónde vive, cómo vive, etcétera, etcétera, parecería que coincido con la opinión de Gabriel. Ahora, si tenemos un trabajador que no acepta teletrabajar, pero las condiciones laborales de él, o sea, su trabajo le permite el teletrabajo, sus condiciones personales también le permiten teletrabajar, y la empresa le da las herramientas para teletrabajar, si diríamos, en esta actual coyuntura, y esto hay que aclararlo, en esta actual coyuntura, yo creo que sí se podría interpretar como una renuncia. Bien, Gabriel puso el dedo en el ventilador y como él tiene formación científica, matemática, quiere que todo le sume y que todo le dé 2 más 2, que le dé 4, y sabe que a Martín le va a dar 5 y a mí me va a dar 3. Entonces, vamos por partes. Como no está previsto, tenemos que aplicar otros institutos. Por ejemplo, el deber de colaboración que tienen los empleados, el deber de buena fe, la potestad de dirección que tiene el empleador, el que dirige cómo se trabaja, dónde se trabaja, cuándo se trabaja es el empleador y tiene discrecionalidad para hacerlo siempre que no viole los otros principios que son los relacionados a los derechos de los trabajadores. Entonces ahí tenemos derechos en tensión, está tensionando. Yo creo que esa pregunta se responde exclusivamente caso a caso. Para mí, filosóficamente, el cambio de un trabajador presencial a un trabajador a distancia no está dentro del jus variandi. Para mí eso no son las pequeñas modificaciones. Ustedes saben que el jus variandi es un instituto que se utiliza en el derecho laboral que permite hacer pequeñas modificaciones al trabajo. Por ejemplo, en lugar de entrar a las 9 va a entrar a las 9:30, en verano en lugar de las 9 pasa a las 8, ese tipo de cosas. En lugar de trabajar acá, se mudan y trabajan a la vuelta. Bueno, esas cosas no varían sustancialmente el contrato de trabajo. Pero hay prestaciones que son esenciales. Y para mí, el lugar de trabajo y la forma de trabajar es una de las prestaciones esenciales. O sea, si a mí me contrataron para trabajar en un lugar, me pongo en un lugar físico, supónganse, yo que sé, una compañía aérea que tiene una oficina en Montevideo, y viene el empleador y el lunes le dice al empleado, bueno, mirá que, el viernes le dice al empleado, mirá que el lunes vas a trabajar en el aeropuerto. Y bueno, ahí hay un cambio sustancial, lo está cambiando en un lugar de trabajo. Y dice, no, yo al aeropuerto no voy. ¿Por qué? Porque tengo 2 horas más de viaje, porque me tengo que llevar comida y yo acá estoy a la vuelta de mi casa. O sea, un montón de cosas más. Yo contraté en estas condiciones y usted me cambia unilateralmente las condiciones de trabajo. Bueno, esto sería lo que pasa ahora. ¿Cuáles son las cosas a favor que podríamos ver? Como dice Martín, bueno, la coyuntura especial. Digamos que en esta situación de crisis que estamos viviendo, el deber de colaboración del trabajador es un poco mayor
al que se le pediría en una situación normal. Por lo tanto, yo creo que ahí se empezaría a mirar con otros ojos. Ahora, a mí me parece claramente que si un trabajador presencial no quiere o no puede teletrabajar porque él entiende que no corresponde, yo creo que es una causal de interrupción por parte de la empresa del contrato de trabajo y que ameritaría entender lo que la doctrina califica como despido indirecto. Seguramente la gran mayoría de los trabajadores no le conviene, no le va a convenir entenderse que se da por despedido y mucho menos en esta situación. Bueno, todo eso ya lo sabemos, eso es la realidad social. Estamos hablando de la parte laboral. Desde el punto de vista laboral, para mí es un cambio en las condiciones básicas del trabajo y por lo tanto implicaría las consecuencias que tiene. Martín, ahí estamos en desacuerdo. No, en la actual, de vuelta, en la actual coyuntura, únicamente en eso, ahora coincido que mandar a alguien a teletrabajar es un cambio que excede el ius variandi y que por lo tanto es un despido indirecto. En las actuales condiciones, si el trabajador puede teletrabajar por sus condiciones personales y el trabajo se puede hacer, me parece que no. Yo lo interpretaría como una renuncia porque el deber de colaboración, que tú bien lo dijiste, y el deber de buena fe, parecería que en esta instancia coyuntural debería primar. ¿Tá? Pero bueno, esto es lo bueno, que no tenemos que estar de acuerdo. ¿Tá? Tercera pregunta. No estamos de acuerdo, sino que el que lo va a resolver va a ser un juez que seguramente no está de acuerdo ni contigo ni conmigo, así que, y que va a depender de la prueba que pongamos, porque eso de que no puede es muy difícil también de probar. Después, por cómo prueba el trabajador de que no podía trabajar, teletrabajar, o sea, se vuelve bastante complicado. Sugiero pasar a los últimos dos temas que nos quedan, no sé cómo estamos de hora, estamos bien, ¿no? Nos quedan 20 minutos. Dos temas importantes, la jornada de trabajo. La jornada de trabajo para el derecho laboral uruguayo es un elefante blanco. Es algo que está ahí, que es sagrado, que no se puede modificar, no se puede tocar. A mí personalmente me tocó trabajar con la gente de audiovisuales en el laudo, que yo los asistía a las empresas, y los trabajadores estaban de acuerdo. El Ministerio de Trabajo estaba de acuerdo en que las jornadas que se hacen, por ejemplo, cuando se va a grabar una película en exteriores, por ejemplo, se trabaja 12 horas. Todos saben que trabajan 12 horas. Las jornadas son de 12 horas. Claro, no hay 8 horas que valgan. No pudimos poner nada en el laudo que estableciera que la jornada iba a ser de 12 horas, porque la jornada máxima tiene que ser de 8 horas, y a partir de ahí se empiezan a generar horas extras. Sí lo hicimos económicamente, dijimos que la remuneración, el jornal ese por 12 horas, comunes, incluía 8 horas comunes más 4 horas extra. Como el laudo es tan alto, no nos pasábamos de los mínimos y lo tuvimos en cuenta. Pero no pudimos poner que las 4 horas eran obligatorias, porque ustedes saben que las horas extras no son obligatorias. Entonces, yo la jornada de trabajo tengo obligación de cumplirla, pero las horas extras no tengo obligación en principio de cumplirla. Entonces ahí se genera todo un lío. Bueno, con esto pasa lo mismo. La jornada va a seguir teniendo el tope máximo, el horario extraordinario va a seguir teniendo el tope máximo. El tema es cómo lo medimos. Bueno, y ahí hay varias formas. Yo les decía, si está trabajando online, no va a haber problema. Si no está trabajando online, ahí lo que tenemos que hacer es dejar, primero, la discrecionalidad del horario a cargo del trabajador, porque como no lo podemos controlar, él en su horario, en su día, digamos, puede distribuir la carga horaria, no tiene por qué hacerlas de corrido a partir de las 8, puede levantarse más temprano y trabajar 3 o 4 horas y después de tarde complementar. O sea, ese tipo de cosas lo va a administrar él, nosotros no lo podemos controlar. Lo que sí tenemos que hacer, tomar varias medidas. Primero, no darle más tareas que las que él pueda cumplir en su jornada de 8 horas, por ejemplo, que es la misma que estaría cumpliendo antes cuando era trabajador común, o la que le estoy dando a los trabajadores presenciales de la empresa. O sea, no podría darle más tareas a un teletrabajador que a un trabajador presencial en la misma categoría y con las mismas funciones. Eso es lo primero para cuidar. ¿Puede ser que el teletrabajador haga horas extras? Sí, puede ser, con conocimiento de la empresa. Porque lo otro que podría pasar es que el trabajador dijera, bueno, yo trabajé 8 horas, pero trabajé de noche. Como a mí me gusta trabajar de noche, en lugar de trabajar de día, a las 10 de la noche trabajé hasta las 6 de la mañana. Por lo tanto, me tenés que pagar el horario nocturno. No, tampoco. Eso tampoco funciona así. Lo que tengo que establecer es que las tareas las tiene que cumplir en el horario que él destine dentro de lo que no genere remuneraciones extraordinarias, ni horas extras, ni trabajo nocturno.
que sí puedo prever de que él trabaje en forma nocturna y pagarle la nocturnidad en el caso que a mí me interese, que por ejemplo está haciendo soporte a una empresa que está en la India y que tenemos, o en Japón o en Corea, y que tenemos 12 horas de diferencia y que tiene que trabajar de noche porque los otros están de día. Bueno, ese tipo de cosas son iguales a que un trabajador presencial. Yo le puedo pagar. Lo que no puede quedar librado a que el trabajador la haga cuando quiere. A que el trabajador diga, mira, te mandé un mail a las 8 de la mañana y otro a las 8 de la noche, trabajé 12 horas. No, eso no puede pasar. Es muy difícil de establecer, yo sé que es muy difícil, pero la empresa tiene que, primero, establecerlo en el contrato de trabajo. Segundo, si no está en el contrato de trabajo, porque ya establecer pautas, un reglamento general, nosotros ya hemos hecho algunos en el estudio, y lo que hacemos son reglamentos de adecuación a esta modalidad de teletrabajo, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se va, por ejemplo, si va a hacer horas extra, tiene que tener consentimiento previo y expreso de su superior, o de gerente general, o de quien sea, y así sucesivamente. Cada cosa, ponerle los contrapesos para que esto no sea hablando pronto y mal, un viva la pepa, que cualquiera trabaje y después reclame cosas que no corresponden. Martín, no sé si tenés algo para esto, el tema de la jornada. No coincido en eso. Bien, perfecto. Y no tenemos preguntas tampoco. El último tema que queríamos abordar, que es el de el control y el derecho a la privacidad que tienen los teletrabajadores. Y ahí es donde tenemos, primero, no tenemos pautas para el trabajo común, perdón, no tenemos normas para el trabajo común. O sea, ¿cómo yo puedo controlar a un trabajador con herramientas informáticas? Por ejemplo, en el local comercial, ¿le puedo poner una cámara para ver lo que está haciendo? ¿Le puedo poner, si el trabajador trabaja, que sale y vuelve a la empresa, le puedo poner un GPS en la moto, en el camión, para controlar la geolocalización, qué es lo que está haciendo, dónde está haciendo, en qué momento lo está haciendo? ¿Le puedo grabar las llamadas telefónicas, ya sea al teletrabajador o al trabajador común? Todo eso no lo tenemos regulado. Entonces, tenemos que ir a los principios generales. ¿Cuáles son los principios generales? Que en principio se puede hacer. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Lo primero que no puedo hacer es discriminar. O sea, no puedo ponerle determinados controles a un trabajador y no ponérselo a otro en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si tengo dos cajeras, no le puedo poner una cámara acá arriba a una cajera y a la otra no ponerle nada, porque esa cajera se va a sentir discriminada. No puedo grabar las conversaciones telefónicas o filmar lo que hace un trabajador y otro que hace la misma tarea, las mismas condiciones, no hacerlo, porque ahí estoy discriminando. Entonces, lo primero es no discriminar. Lo segundo, que sea con conocimiento del trabajador. Todos estos controles tecnológicos yo los puedo hacer siempre que cuente con el conocimiento por parte del trabajador. No lo puedo hacer oculto, porque aunque lo haga oculto, tampoco me va a servir después como medio de prueba. O sea, yo voy a estar filmando en forma oculta y después cuando lo quiero despedir por notoria mala conducta, esa filmación no la voy a poder usar porque la obtuve en forma indebida. Lo mismo con las grabaciones telefónicas, o lo que ocurre, el registro del correo electrónico. Bueno, todas esas cosas hay que hacerlas en forma debida. El correo electrónico es un tema aparte, que no lo vamos a ver ahora porque no nos da tiempo, pero hay una protección específica en la Constitución respecto a la correspondencia. Entonces, se dificulta mucho más que el simple control. El otro tema que hay que tener en cuenta es el respecto a la intimidad y a la privacidad. Yo no puedo poner en una oficina, no puedo poner una cámara de seguridad, entre comillas, en un baño, porque eso viola la intimidad de los trabajadores. Y ahí viene el problema. ¿Lo puedo poner en el domicilio del trabajador? Donde está trabajando, en los lugares comunes, donde está su familia, donde va a pasar en la imagen, voy a captar no solo lo que hace el trabajador, sino el fondo, cuando pasa la familia, cuando no pasa. Si no tiene condiciones como, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es aconsejarle que tenga un lugar aislado, que solo sea para teletrabajar y que yo ahí sí lo voy a poder controlar y no voy a tener el otro riesgo de violar su intimidad familiar. Pero a veces los trabajadores no pueden. Bueno, eso va a depender de cada una de las situaciones. No sé si se te ocurre alguna otra de las hipótesis, Martín. No, pero recién nos preguntan cómo la empresa se va a... O sea, cómo la empresa puede garantizar la confidencialidad cuando se está trabajando desde el hogar. Bien.
Y acá lo que a mí me parece es que como la confidencialidad tiene dos niveles de protección. Un nivel de protección jurídico, que es el trabajador está obligado a guardar confidencialidad y tener la debida diligencia con la confidencialidad, ¿tá? Y esto surge. Hay normas legales, incluso en el contrato también se puede precisar, ¿tá? Y eso está incambiado. O sea, el aspecto jurídico de la obligación de confidencialidad está incambiado, trabaja en la empresa o trabaja en la casa. Es lo mismo. Sí es muy diferente lo que son las normas de seguridad de la información técnica, las que van sobre los aspectos técnicos, ¿tá? Que obviamente que si voy a trabajar en mi hogar, ¿tá? Ahí sí es la empresa que tiene que tomar mucho más recaudos, ¿tá? Y por ejemplo, se me ocurren dos tipos de recaudos para que puede tomar la red. Uno son los técnicos informáticos. Hay muchas empresas que trabajan en redes cerradas y ahora tienen que teletrabajar y usar internet. Bueno, ahora se han generado miles de VPN con la seguridad adecuada, la encriptación, etc. O sea, la empresa tiene que tomar medidas técnicas. Y luego la empresa tiene que tomar quizás medidas de instruir a los trabajadores a ciertas prácticas. Por ejemplo, no imprimir documentos. Si estás teletrabajando en tu hogar, la empresa te debe dar la instrucción que tú no podés imprimir documentos, porque si imprimís documentos en tu casa, hay más riesgo que esos documentos terminen siendo utilizados para pintar algo por los niños. Y ese documento después termina en cualquier lado. ¿Ah? O ese tipo de instrucciones que la empresa debería tomar de vuelta mediante instrucción a los trabajadores que tienen que cumplir. Bien. Correcto. Bueno, y el último tema, y con esto cerramos, que no quería dejarlo pasar, es que para cerrar todo el círculo, tenemos, por un lado, el contrato en forma a distancia, el trabajo a distancia, y lo que se presenta son los recibos de sueldo. ¿Qué pasa con los recibos de sueldo? ¿Podemos hacer recibos de sueldo electrónicos? ¿Qué valor tiene un recibo de sueldo que yo hago electrónicamente y que no tiene la firma del trabajador? Bueno, hay un decreto, el 173 del año 2015, que regula esta posibilidad. No cualquier recibo de sueldo electrónico va a ser válido en el marco de ese decreto. Hay que cumplir con las normas y las condiciones que pone el propio decreto. Tiene que ser un software especial, tiene que poder guardarse ese ese recibo. El decreto dice que el trabajador puede imprimirlo o acceder al recibo en cualquier momento y desde cualquier lugar, tiene que tener una contraseña, tiene que la empresa guardarlo por el tiempo que se guardan los documentos, 5 años o 10 años, de acuerdo a las normas fiscales. Si yo cumplo con todo eso, puedo hacer recibos de sueldo que no tenga necesariamente que imprimirlos y contar con la firma. En general, los contadores de las empresas se ponen muy nerviosos cuando los trabajadores no firman los recibos de sueldo, porque es parte de los controles que ellos hacen. Esto tiene un costo muy importante para las empresas, porque la infraestructura, la logística, el gasto en papel, todo lo demás, en las empresas grandes implica una erogación económica y un esfuerzo en trabajo significativo. Por lo tanto, si se cumple con ese decreto, el 173 del 2015, que vino a modificar unos decretos anteriores, tenemos la posibilidad de cumplir con todo el ciclo. Contrato electrónico, trabajo a distancia y recibos digitales. Y con esto yo me despido, le doy las gracias por la atención, quedamos a las órdenes, ahí le mandé, incluso puse el chat, puse el teléfono por si alguno quiere alguna consulta especial, y te doy la palabra, Martín, para que te despidas si nadie tiene más para intervenir. No, yo quería hacer nomás un último comentario, ¿tá? Que tiene que ver con lo preguntó, que las condiciones de trabajo a veces en el hogar son complejas, ¿tá? Y puede bajar el rendimiento, ¿tá? O sea, entonces creo que los empleadores, ¿tá? Y todo el sistema tiene que tener en cuenta que trabajar en el hogar no necesariamente es igual, ¿tá? A trabajar en la empresa. ¿Bien? Y eso es como un indicador que hay que tener en cuenta. Y no es igual en todos los casos. Hoy, como decía Fernando, estamos en un momento que las relaciones laborales y todos los conflictos que surgen hay que hilar muy fino e ir casuística, caso a caso. ¿Bien? No, nada, después nada, simplemente despedirme y bueno, y muchas gracias a todos por los participantes. Y a Ivana, no sé, o Natalia, si van a cerrar ellas. Pensé que estabas dormida, Ivana.
No, no, voy a estar dormida, muy interesante la charla. Nada, gracias a los dos, gracias Fernando, gracias Martín, obviamente gracias a todos los que se conectaron. Sabemos que, nada, jueves de Semana de Turismo a las 10 de la mañana, teníamos miedo de que, bueno, de que hubiera alguna modorra para conectarse, pero nada, agradecerles a todos y comentarles que nos quedan 2 webinars más, el jueves de la semana que viene y el jueves de la otra semana, el siguiente sobre planificación estratégica del canal online y el otro sobre métricas y KPI del comercio electrónico. Así que todos los lunes vamos a estar abriendo inscripciones para el webinar de esa semana y bueno, nada, los esperamos. Muchas gracias por participar. Chao, gracias.